Marta. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ahí? Horacio, ¿cómo están? ¿Qué decís, Juanma? Todo bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, contame. Te voy a preguntar por dos cosas. La primera, contame que se reinicia el juicio con alegatos. Claro, este juicio recordemos que empezó el año pasado. Sí. Junio del año pasado y está llegando ahora a marzo del 2023 con esta instancia de alegatos. Sí. En la que comenzó su alegato la Procunar, es decir, la Procuraduría Nacional que está interviniendo en este juicio como parte de del Ministerio Público Fiscal, es decir, se encuentran alegando en este momento el jefe de la Procunar, que es Diego Iglesias, desde Buenos Aires y a través de Zoom, y luego va a alegar el coadyuvante Martín Uriona, también forma parte de la Procunar. Ajá. Por supuesto que también como fiscal está en este juicio Carlos Schaffer, que es el fiscal. Claro, el fiscal general. Tribunal de Corrientes. Sí. Lo que se desarrolló hasta el momento, en su alegato se vienen justificando, ¿no?, las acusaciones que se le hacen no solamente a Soto Dávila, a sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, así como al grupo de abogados que conocemos, Pochi Jiménez, Omar Serial, Tomás Leone, Jorge Vallejos, Julio Barbosa Galeano, y los narcotraficantes Federico Sebastián Marín, Cachito Vareiro y Pablo Torres. Escúchame, todas estas personas que nombraste, ¿todas están sentadas, están en el juicio o están representadas por sus abogados? Yo no logro ver, entiendo yo que están en la sala, ¿sí? Es una instancia muy importante que debe desarrollarse con ellos presentes. Ajá. Pueden estar en la sala como pueden estar conectados a través de Zoom. De hecho, sus abogados sí están los abogados de todos. Sí. Entiendo yo que tienen asistencia perfecta en este juicio Juan Manuel Faraone como acusados, ¿no? Sí. Carlos Soto Dávila, alguna que otra, por alguna indisposición de salud, no ha concurrido, pero en esta instancia entiendo yo que están. De hecho, sus abogados, que son Mariana Barbita y el doctor Malanowski, están presentes, se los pudo ver, entre otros abogados. La totalidad de los abogados están presentes. Que con eso entiendo yo alcanza, porque si tenemos que decir si están todos los imputados, y no, recordemos que Morenita Marín está prófugo, se jugó hace cosa de un mes aproximadamente. Al respecto, Juan, ¿cuáles son las últimas versiones sobre su paradero? Porque entre las hipótesis figuraban un montón de cosas, incluso se habló hasta de su posible deceso, es decir, que lo hayan matado a Marín. Sí, no hay ninguna información, no solamente por el hermetismo que tiene, que está en torno a esta desaparición, sino porque de por sí pasaron los 5 minutos de fama que le tocaba al caso, y los medios nacionales, que son los que tienen acceso a las fuentes que están involucradas en este asunto, ya no continuaron con el seguimiento. Desde Corrientes es muy difícil hacerlo, José, porque Marín, primero que estaba en la provincia de Buenos Aires, segundo que estaba a disposición de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal 3, que lo condenó por el caso del operativo Zapucay, así que él estaba en relación de ejecución de condena con ese tribunal porteño. Y pero por otra parte estaba bajo la órbita, estaba bajo la vigilancia del sistema penitenciario federal, que en Corrientes no hay, porque no hay cárcel federal, y además del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Es decir, acá no tenemos ningún elemento, no habla ninguno de los participantes de las causas en las que estuvo involucrado Marín, es decir, no tenemos ninguna versión, ni siquiera extraoficial de la fuente como el Ministerio Público Fiscal. Entonces, aquí no tenemos ningún dato. Se extiende el misterio sobre este hombre, y yo creo que si hubiera muerto, ya hubiéramos tenido un verdadero escándalo de parte de la familia. Sí. Y hasta el momento eso no ocurrió, no ha trascendido información alguna respecto de aparición de algún cuerpo que sea similar, semejante a Morenita Marín. No tenemos conocimiento.
Yo, opinión, no información, pienso que el hombre está prófugo, escondido, está haciendo de las suyas. Y esta situación que empezó hace ¿cuántos años? 3, 4. Esto fue antes de la pandemia. La situación que tiene que ver con toda esta causa, con toda la causa de narcotráfico, donde lo involucra a Soto Dávila y todo esto. Ahora justamente en su alegato, el fiscal Iglesias daba la pauta del periodo de tiempo en el que hace que esto está ocurriendo. Y dice, en junio del 2015 se abrió un expediente en el Juzgado Federal 1 de la calle 25 de Mayo, que se prolongó hasta el 2017. Es decir, durante todo ese tiempo pasaron hechos y hechos, incautaciones de droga de marihuana, hasta que en octubre del 2017, recuerden, se produce el operativo Zapucay en Itatí, que cayó la gendarmería, Patricia Bullrich, qué sé yo, todas las fuerzas, con todas las fuerzas se fueron a proceder contra el intendente, el viceintendente, el jefe de la comisaría, narcotraficantes, parientes, etcétera. En todo ese periodo es en el que se entiende que ocurrió todo esto. Marín no cae en 2017 en esa redada del operativo Zapucay, sino que cae en el 2018. Exacto, después. Y para el 2019, en febrero del 2019, se produce la renuncia del doctor Soto Dávila al juzgado. Es una mini línea de tiempo que se puede hacer, con esto. Pero bueno, se extiende, creen, desde el 2015 hasta fines del 2017 y continúa después con esta causa que vemos que... Claro, ¿y por qué demora tanto esta situación? 2 preguntas en esto. ¿Por qué demora tanto este juicio? Sabemos que la justicia tiene sus tiempos, pero ¿por qué demora tanto esto? Bueno, hay una explicación que ensaya Iglesias, ahora también en su alegato, indicando que, por ejemplo, este expediente que se abrió en el 2015, estuvo reservado, es decir, era un expediente que estaba encriptado en el sistema informático judicial, al que no tenían acceso ni los fiscales. Es decir, se demora tanto porque, primero, que no se sabía de la existencia, era un expediente que se sabía que tenía un número pero que no se podía acceder a su contenido. Eso ocurrió a lo largo de más de un año, según refiere Iglesias. Es decir, hay un expediente sobre narcotráfico en una causa que se entiende está investigando narcotráfico en Itatí, pero de la cual nadie sabe qué está pasando. Solamente tenían acceso pocas personas del juzgado de Soto Dávila. Posteriormente se encuentran con un montón de cosas, detalles que los fiscales entienden que son irregularidades, y a partir de ahí comienza la investigación. Es decir, hubo un año perdido porque no se podía ver qué pasaba. Y luego comienza una investigación, y una investigación de esta magnitud, con estas características, y lleva mucho tiempo. Es, por ejemplo, lograr desgravar todas las intervenciones telefónicas que existían en esta causa, llevó un año de desgravar todos los CD que había. ¿Sabes cuántos CDs de intervenciones telefónicas había en estas causas? Que se investiga si hubo coimas. 4.600 compact discs con grabaciones de las intervenciones telefónicas. Decime, Juan, sobre eso, porque recuerdo un cuestionamiento de parte de la defensa de Soto Dávila, al decir que no tuvieron acceso, no hubo un tiempo extendido, digamos, al que no pudo acceder la doctora Barbita a esas pruebas. Claro, lo mismo dice Aníbal Ibarra, defensor de Federico Grau. Es decir, hay pruebas que están concretadas, de las que habla la Fiscalía, pero que no acceden a qué dicen, como las propias declaraciones de Morenita Marín. Las desgrabaciones, algunas se fueron pasando a lo largo del juicio, de este juicio.
Otras... ¿Y las grabaciones? ¿Qué te llamó de las grabaciones así que se escucharon, por ejemplo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Eran grabaciones entre quiénes, por ejemplo, que te hayan llamado la atención? Conversaciones telefónicas entre los protagonistas de esta historia. Por ejemplo, Morenita Marín hablando con Cachito Vareiro, los dos en la clandestinidad. Todos en la clandestinidad. Claro. Y uno ofreciéndole al otro armas. Pero no una 9 milímetros, no una pistola, no, un fusil, municiones, ¿sí? Sí. Armas muy pesadas. Otras en las que, por ejemplo, la esposa, a ver, hay un abogado en esta causa que está como imputado y arregló un juicio abreviado, Jorge Vallejo, sí, ex integrante de la Policía Federal, que se produce cae una camioneta con cientos de kilos de marihuana en Santiago del Estero. Esa camioneta era de Itatí. Jorge Vallejos, esto estaba ocurriendo en Santiago del Estero, Jorge Vallejos, abogado de Corrientes, llama, se pone en contacto con la gente de Corrientes, se pone en contacto con la mujer de uno de los narcotraficantes que está involucrado en esa carga, Caballo González, que era hombre de Morenita Marín, y le dice a la mujer: tenés que pagar 350.000 pesos para que esta causa que se está abriendo en Santiago del Estero y que involucra a tu marido, paga 350.000 y no viene a Corrientes. Entonces, se descubre ahí que había una línea que indicaba que si se acumulaban las causas, sí, era perjudicial, digamos. Tiene vigilada en Santiago del Estero una causa con ese hombre sin poder ser encontrado acá en Corrientes. ¿Sí? Sí. En la que se habla puntualmente de montos, se habla de dinero, se habla, porque ningún honorario en ese entonces, estamos hablando del año 2015, 2016, 350.000 pesos, era una fortuna. Y eso estaba ocurriendo, es decir, hubo conversaciones en las que se habla de dinero, hubo conversaciones en las que se habla de armas, hubo conversaciones en las que se habla de drogas, siempre en clave. Hay una conversación de Roger Terán con una mujer que no... que fue intendente en Itatí, que también cae preso, para recordarle a la gente, sí. Bueno, fíjate esta conversación. Terán le habla a una mujer que no está identificada, no sabemos quién es, pero Terán le habla y le dice: cayó mi hija. Sí, le contesta la interlocutora, diciéndole: quédate tranquilo porque le van a tener 2 días nomás y la van a largar. No me preocupa mi hija, no me preocupa qué pase con ella. A mí me preocupa lo que van a decir los diarios, lo que va a salir en todos los medios y que me van a poner a mí en el medio. Ah, qué bien. ¿Sí? Era una conversación... Estaba preocupado el papá. Y captaba, en relación a las causas de Mariela Terán. Mariela Terán estaba vinculada con Iris, uno de los narcotraficantes que permanece. Sí. Ahora, yo te pregunto, en estos 4.600 CD de grabaciones de narcotraficantes... También apareció el nombre de Martínez Llano, ¿eh? Claro, fue una grabación importante. Importante, sí, de Martínez Llano. Bueno, de hecho, Juan publicó en Tela en eso. Lo que yo te pregunto es lo siguiente: en estos 4.600 CD de grabaciones de narcotraficante, ¿aparece, por ejemplo, Federico Grau, Molina, el propio Soto Dávila, o no? Sí. Sí, lo acaba de mencionar el fiscal Iglesias. Pero pero ellos hablando o los narcos nombrándolos. Bueno, ellos. ¿Cómo? Es decir, los tienen, hay intervenciones telefónicas en las que aseguran que hay conversaciones, por ejemplo, los teléfonos de Grau y de Molina fueron secuestrados. Sí. Están secuestrados en esta causa. ¿Y qué se escucha de Grau y de Molina, que eran los secretarios de...? Yo esas conversaciones no las escuché. Si fueron transmitidas a lo largo del juicio en las audiencias, yo... no las escuchaste. Pero hay testimonios de diálogos, por ejemplo, entre narcotraficantes y los secretarios. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que los narcotraficantes deciden no tener como intermediarios entre ellos y el juzgado a los abogados.
entonces se mandan solos, ¿sí? ¿Pero qué, los narcos levantan el teléfono y hablan con un juez? Y no, con el juez yo no tengo constancia. No, claro, con el juez. Pero sí con, no sé, por ejemplo, intentan hablar con secretarios. O, ¿por qué aparece mencionado Martínez Llano? Porque Martínez Llano es en contacto directo con los juzgados, según le señalaban a Aquino, le señalaba a Fabio Aquino, intendente de Itatí, a este narcotraficante que estaba preocupado por la libertad de su pareja, tengo entendido. Sí. Entonces le dice, mirá, directo no vas a entrar, tenés que ir por acá, o sea, ya no es un abogado, sino que es Martínez Llano, le dice. ¿Sí? Y son contactos de alto vuelo en el mundo judicial. Ahora, en el juicio, estos CD separan los fiscales separan estos CD y los ponen al aire donde se habla de todo esto, ¿está de escucha? ¿O solo está reflejado en el expediente? ¿Vos estás sentado en el juicio? Hay conversaciones que están siendo transmitidas a lo largo de este juicio y también que se pasaron en el juicio del operativo Zapucay. Conversaciones que no son, es decir, no se sigue una película, digamos, no se sigue un hilo de las conversaciones, sino que a determinada cuestión de la hipótesis del fiscal, como diciendo, le pagaron tanta plata, acá está la prueba, pum. Entonces un extracto de 1 minuto, de menos de 1 minuto. Con el audio, y lo pasan. Sí, claro. Ahora, Juan, te pregunto sobre, digamos, la temporalidad del juicio, o sea, el timing para llevar adelante esta instancia del juicio, que ya viene de muchos años atrás. ¿A vos te dice algo que ocurra este año, que surjan estas grabaciones con nombres? No, yo creo que se tardó mucho tiempo en conformar el tribunal. Es decir, no había un tribunal que se haga cargo de esta causa. Esta causa, así investigada como fue, conformada la causa, se eleva a juicio y no había quien se haga cargo. Esto estaba en Buenos Aires, esto era investigado todo en Buenos Aires. ¿Sí? Tenía que recaer en un tribunal de Buenos Aires. Y ningún tribunal de Buenos Aires se quiso hacer cargo. Y se lo sacaban de encima como una piedra caliente. Hasta que llega Corrientes. Y en Corrientes, ¿cómo se forma un tribunal que juzgue al juez de primera instancia que a lo largo de 20 años trabajó en contacto con esos jueces de tribunal? ¿Sí? Es decir, es una causa que se elevó a juicio hace mucho tiempo, pero que se demoró muchísimo en encontrar quién la juzgue. Por eso se llega a este momento. Es lo que yo entiendo. Pensando bien, digamos, porque también las agendas se calculan y se programan, pero hoy lo están juzgando jueces de jurisdicciones extrañas a Corrientes, digamos. O sea, Formosa, Chaco, está Quiñones, que es de Formosa, y está Moraíz, que es de Misiones. Entonces, se llegó acá porque costó mucho encontrar un tribunal que se haga cargo. Para mí tiene que ver con eso. Es decir, que sea un año electoral y ¿quién se apropia? Él se va a apropiar del simbólico y eventual triunfo de haber condenado o no a un juez federal. Yo no sé, hoy por hoy no sé. Quizá Patricia Bullrich salga el día de mañana con un tuit diciendo, bueno, claro, logramos justicia. Y claro, como que... Claro. Si no le conviene en ese momento a Patricia Bullrich. No, estamos en campaña. Esto no ni idea de cuándo se termina, ¿no? Y ahora son los alegatos que hablemos son las semifinales, digamos. Ahora están alegando los fiscales, después tienen que alegar los abogados defensores, que son bastantes, porque son muchos los imputados, y una vez que alegan, que yo calculo que todo esto va a tardar una semana, y no más. Y después de eso tiene que haber sentencia. Inmediatamente después de los alegatos, los imputados pueden dar sus palabras finales, es decir, hablar por última vez, hacer un descargo, y ya se viene la sentencia. Así que calculo que estaremos llegando a los primeros días de abril con la sentencia. Abril, bien. ¿Qué sensación tenés? ¿Condena?
¿Cuál es la sensación que tenés de acuerdo a lo vivido dentro de este tema? Yo, como te dije, ya hay condena, es decir, ya hay quienes reconocieron hechos que fueron acusados en este juicio, ya hay abogados y ya hay narcotraficantes que dijeron, sí, me hago cargo, fui responsable de esto, de lo que se me están acusando, entonces van a intentar que haya condenas para los que todavía no reconocieron. Estoy hablando de que hay quienes ya tienen una condena acordada con los fiscales, como Marín, ¿sí? Como Serial, ¿sí? Como el propio Vallejos. Vallejos ya tiene una condena, pero falta la homologación del tribunal y nada más. Claro. Entonces, Y Grau, Molina, el propio juez Carlos Soto Dávila. Y bueno, ellos tienen que esperar hasta el día de la sentencia. Yo no sé si ellos van a ser condenados o si van a ser condenados. Yo no me animo a sí. Quiero jugar, ¿no? Pero así como una opinión. ¿Y la sensación de los jueces electos que están al frente del juicio? Y yo, mira, ¿cómo llevaron adelante el juicio? Y sí, lo llevaron con los tiempos que pudieron, digamos. O sea, yo no sé si hay juicios en sus jurisdicciones, en Misiones, en Chaco y en Formosa, de la magnitud de este juicio. De este juicio. Yo no sé. Claro, porque hay un juez de Misiones, uno de Formosa y el otro es de Chaco, Iglesias. Chaco. Sí, es una circunstancia típica, como típica, bien la describía, claro. Juan. Digamos. Sí, la pudieron haber hecho más corta, es lo que yo pienso. Sí, claro. Bueno, te paso a otra causa que fue escándalo, también en su momento, que me acuerdo que yo estuve en el lugar, que fue todo un escándalo, que tiene que ver con esta financiera que se llamaba Piramis y que fue... Esto pasó en el gobierno de Cristina, ¿no? Y Piramis se desactiva en el año 2015, si mal no recuerdo. Sí. En octubre del 2015. Octubre del 2015. Un grande por parte del fiscal Ferrini. Con el juez Vallejo. Con el juez Vallejo. Prefectura Naval Argentina. Espera, y esto tenía que ver con una financiera que operaba acá y que operaba teóricamente como un banco y no lo era, ¿no? Así empezaba el despiole. Te corrijo, no una financiera. Era un banco. Era una cooperativa. Una cooperativa, pero bueno, la gente ponía plata y le daban interés y todo. Es como, a ver, María, ¿alguna vez alguien te dijo vos que sos la reina de las escuchas? Es como que vos pongas una radio. Ay, qué feo para eso. Pintar teléfono. Estos pusieron una cooperativa para montar un banco, es decir, escondieron detrás de la fachada de una cooperativa un banco donde había cuentas corrientes, plazos fijos, cajas de seguridad, venta de divisas, joyas, compra y venta de cheques. Ay, yo me acuerdo cuando abrieron una caja y había joyas, pero eso es como la gente que iba y guardaba como una caja de seguridad en el banco. Exactamente, así. Exactamente. Todo eso con una oficina como si fuera la sucursal del banco por la calle Mendoza Casirigoyen, que es donde operaban Adolfo Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, que son los otros imputados, que son los que llegaron al juicio. Solamente la pareja de Siviero y Alonso son los. Y acá aparecen también los Boschetti, ¿no? Claro, Mario Argentino Boschetti, Lisandro Boschetti, también estuvo César Gelmi y otro, creo que Carlos Boschetti, que fallecieron en el curso del juicio. Y bueno, constituían junto con Contreras, Siviero y Alonso la estructura que montó la cooperativa para que oficie de fachada de este banco clandestino y que a su vez, porque no se juzga solamente... Ahora, el tema, ¿sabés qué era, Juan? También termina. No, que lo que se está juzgando es no solamente el banco clandestino, sino el lavado del dinero que producían. Aparte, yo no recuerdo, me acuerdo que sí cubrimos y estuvimos todos ahí, pero lo que sí me
la Boston, porque la Boston era una estafa lisa y llana, digamos, que claro. un interés que no pagaba el mercado. Y Piramis en realidad no se caracterizaba por esos intereses que pagaba, sino que se caracterizaba por compra y venta de cheques. Claro, eso, te compraba los cheques, sí señor. Y te puedo decir otra cosa, que de eso se habló también de que si querías comprar dólares o reales, había quienes tenían precios diferenciados. Les cobraban más barato si querían comprar dólares o reales cuando se iban de vacaciones. ¿Cómo habrán sido esas cotizaciones, no? 2014, 2015. 2014, 2015. Y bueno, esto en aquel entonces se manejaban cifras que eran sensiblemente inferior a las actuales. De hecho, ahora lo último que ocurrió en el juicio de Piramis fueron los alegatos del fiscal Carlos Schaffer y de los querellantes, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo del Estado Nacional. ¿Y cuál es la situación de todos ellos? Boschetti, Gelmi, me acuerdo que era en simultáneo que estaban en Piramis, allanaban las casas de Gelmi, de todo, fue realmente escandaloso la situación de Piramis, en el medio la gente en la vereda queriendo sacar sus cosas, sacar su plata y todas estas cosas. Pero ¿qué de la vida de todos ellos? ¿Cuál es su situación? Yo, honestamente... ¿Hay presos? No. No hubo... ¿Nadie está preso? No. En ningún momento hubo detenidos en esta causa, salvo alguna circunstancia muy particular de demora, de alguna declaración, pero no hubo, siempre fue sin prisión, fueron todas las situaciones de las diversas instancias procesales. Entonces, no hubo detenidos, pero lo que sí pasa acá con este tipo de causas es que se quedan sin nada. Se quedan sin los vehículos que figuraban en las causas. O sea que todos los bienes de las personas que tenían Piramis fueron secuestrados. Y hay valores que están secuestrados, todavía hay dinero, fortunas que están secuestradas en el marco de esta causa, también, y que en eso hizo hincapié el fiscal Schaffer al hacer su alegato, en esto, y esto estaba en propiedades de Sillero y Alonso, 6 Rolex. ¿Dónde están esos Rolex? Y los tiene la justicia, los tiene incautados la justicia. Después 6 Rolex, y 2 relojes de marca Longines y Piaget. Son relojes de mucho lujo, seriados, únicos en su especie, además de... ¿Y se saben, por ejemplo, de quiénes eran los dueños de esos relojes, por ejemplo? Siviero y Alonso, Ana Karina Alonso y Adolfo Siviero. Y ellos no. Sí. Ellos, por ejemplo, fíjate, con el dinero habido en el manejo de dinero de Piramis, fueron los constructores, es decir, llevaron adelante, formaban parte de los fideicomisos para la construcción de edificios del barrio Cambacuá. Uno de ellos queda por la calle San Luis, casi Irigoyen, tiene guardia permanentemente, está todo vidriado, desde afuera se ve, es un edificio de lujo, digamos, y ellos son los dueños del edificio. Edificios en la calle de... O sea que en la calle no quedaron como así. No, imagínate que era gente que manejaba fortunas. Entonces, lógicamente no todo cayó en las fauces de la justicia, sino que de hecho Adolfo Siviero tiene actividad actual como vendedor de automóviles, siempre de gama, estoy hablando de vehículos costosos, pero bueno, él vende autos en este momento, yo no sé cómo le irá, y desconozco actividad de Ana Karina Alonso, pero Ana Karina Alonso insistentemente a lo largo de todo el proceso
pidió que se le devuelva un dinerillo que tenía en una caja de seguridad de su oficina de la calle Mendoza. Ese dinerillo, estamos hablando del año 2015, era de por encima del $1.000.000. Nada de ese dinero se le entregó. Si bien se le había secuestrado más dinero en efectivo, paulatinamente... Qué bárbaro, pero vos sabés que yo digo, pasan todas estas cosas, narcotráfico, que de hecho, con todo el escándalo de Zapucay, el narcotráfico no se terminó. El narcotráfico sigue, Itatí sigue siendo un lugar de ingreso de la droga, o sea, no hay cosas que se terminaron y han sido escandalosas, por ejemplo, esta causa de Zapucay. Después viene esta anterior, la causa Pirámide, también escandalosa, todo el mundo hablaba, todo el mundo paraba por ahí, pasaba. Sí, era público y notorio. Y todo sigue exactamente igual, ¿me entendés? O sea, estas son las cosas que te llaman poderosamente la atención. Sí, pero de Pirámide yo creo que se aprendió más la lección. Y sí, Boston, Piramis, ya viste, poner una financiera acá ya es como que... Es mucho más difícil. Sí, claro. Que mover una tonelada. Sí. Entonces, hay quienes aprendieron la lección y otros que están siendo juzgados por eso. Claro. Entonces, acá más que una condena, porque ¿sabes cuánto pidió el fiscal? No. Esto no es una crítica, es a lo que puede pedir el fiscal en este caso, en un caso como este, 4 años y medio de prisión. 4 años y medio. Si se hace efectiva lo determinará el tribunal. Y la UIF, la Unidad de Información Financiera, sí pidió 6 años para cada uno, que en este caso van a tener que ir un par de años a prisión. ¿Qué va a pasar si hay condena? Yo creo que va a haber condena. En este caso yo creo que va a haber condena porque se va a sacar con muchas evidencias de movimiento extraño de dinero, y hay quienes ya admitieron los hechos que se le imputan. Estoy hablando de el padre e hijo Coschetti, estoy hablando de Contreras, que ya dijeron sí, participamos de estas acciones, estas actividades, era innegable. Entonces están esperando que el tribunal homologue las sentencias a las que accedieron en acuerdos con el fiscal. Entonces, si ya hay condenas, calculo yo que Siviero y Alonso, que manejaban fortunas, realmente fortunas, en bienes, en vehículos, en inversiones, así como en Rolex y otros bienes suntuosos, es porque se va a penar este presunto lavado. Claro. Ay, Juan, muchas gracias por todo esto. Te mando un abrazo. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Que sigan bien. A vos también, que sigas bien. Juan Manuel Laprovita hablando de toda esta situación judicial.